física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no visible. Contempla lo no medible, las tendencias, como por ejemplo la no localidad y el indeterminismo de las partículas. En este campo de lo no medible estamos nosotros los seres humanos. El átomo es una realidad científica que dio paso a la teoría de la relatividad y luego a la física cuántica. Los espacios entre las partículas de los átomos se les considera vacío, es decir, la materia de la que se componen los átomos es casi inexistente. Dentro de los átomos y las moléculas, las partículas que lo componen ocupan un lugar insignificante, el resto es vacío, el valioso vacío del átomo. Entonces, si la materia está formada por átomos y en estos la porción particular es menor que la porción de vacío, ¿por qué no atravesamos la materia? El vacío es un concepto, una idea. El vacío en sí no existe. La materia no es estática, tampoco es predecible. El átomo no es una realidad terminada y permanente. Es mucho más maleable de lo que el ser humano cree. El átomo no es una cosa, son tendencias. En lugar de pensar en los átomos como cosa, lo tenemos que pensar como posibilidades. El vacío es meramente conceptual y representa todas las posibilidades. Los seres humanos somos parte de esta cuántica, pertenecemos al universo. Estamos hechos de polvo de estrellas, de esos mismos átomos con sus posibilidades. El pensamiento de nosotros emitimos vuela como moléculas que van al aire. Una de ellas se hace realidad creada por nosotros mismos. La materia no es estática. La historia de la física cuántica, así como de la mayoría de las teorías y descubrimientos científicos, es una historia que comienza con varios descubrimientos diferentes. En 1838 comienza con el descubrimiento por parte de Michael Faraday de los rayos catódicos. Descubrimientos varios de radiación por parte de Gustav Kirchhoff. Unas teorías de 1877 de Boltzmann relativas al sistema físico de los estados de energía, finalizando con la hipótesis de Max Planck de 1900, en la cual postulaba que los sistemas atómicos que irradiaban energía pueden ser divididos en varios elementos de energía. A continuación, se hablará un poco más detallado del trabajo de Max Planck, así como de los científicos que prosiguieron con este trabajo. En 1900, el físico alemán Max Planck introdujo la idea de que la energía estaba cuantizada, con el fin de derivar una fórmula para la dependencia de la frecuencia observada con la energía emitida por un cuerpo negro. En 1905, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con un postulado sobre que luz, o más específicamente toda la radiación electromagnética, puede ser dividida en un número finito de cuantos de energía, que son localizados como puntos en el espacio. De la introducción del escrito de Cuántica on a Heuristic Viewpoint Concerning the Emission and Transformation of Light, un punto de vista heurístico relacionado con la emisión y transformación de la luz, de marzo de 1905. De acuerdo a las suposiciones a ser contempladas aquí, cuando un rayo de luz se está propagando desde un punto, la energía no está distribuida continuamente sobre espacios cada vez más grandes, sino que está constituida de un número finito de cuantos de energía que son localizados en puntos en el espacio, moviéndose sin dividirse y pudiendo ser absorbidos o generados sobre el conjunto. Estos cuantos de energía serían llamados más tarde fotones, un término introducido por Gilbert New Lewis en 1926. La idea que cada fotón tenía que consistir de energía en términos de cuantos fue un notable logro, ya que eliminó la posibilidad de que la radiación de un cuerpo negro alcanzara energía infinita, lo que explicó en términos de formas de ondas solamente. En 1913, Born explicó las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, nuevamente utilizando cuantización en su escrito On the Constitution of Atoms and Molecules, sobre la constitución de átomos y moléculas, publicado en julio de 1913.
Estas teorías, aunque exitosas, fueron estrictamente fenomenológicas. No hay justificación rigurosa para la cuantización, de lado quizás para la discusión de Henry Poincaré sobre la teoría de Planck en su paper de 1912. Son conocidas mundialmente como la antigua teoría cuántica. La expresión física cuántica fue usada por primera vez en Planck's Universe in Light of Modern Physics, el universo en luz de la física moderna de Planck, de Johnson en 1931. Sintetizando la información, Boltzmann fue uno de los fundadores de la teoría de la física cuántica, ya que en 1877 sugirió que los niveles de energía de un sistema físico podrían ser discretos. Todas sus teorías fueron luego confirmadas matemáticamente, así como lo fueron las teorías forjadas por el alemán Max Planck en 1900. Luego de las teorías confirmadas por parte de Max Planck, el científico que siguió investigando fue Steve Prokofiev desde 1911 hasta 1913, así como también lo hizo Niels Bohr en el mismo año, y calcularon el momento magnético del electrón, que luego fue llamado magnetón. Luego, Heisenberg formuló un nuevo principio en 1927, al mismo tiempo que otros científicos hacían lo propio alrededor de Europa y Estados Unidos. Recién en 1921 hubo intentos de aplicar los principios de la física cuántica a diferentes campos más allá de las partículas simples. Actualmente disponemos ya de numerosos aparatos que aprovechan conocimientos cuánticos. Las placas solares, que utilizan un fenómeno cuántico denominado efecto fotoeléctrico. Los microscopios de tunelamiento que aplican el efecto tunneling para formar imágenes en 3 dimensiones de los átomos, los cuales son fundamentales en el campo de la nanotecnología y la nanociencia. La resonancia magnética, que permite aprovechar ciertas propiedades de los átomos de hidrógeno en presencia de campos magnéticos para obtener imágenes del interior humano con fines diagnósticos. La tecnología de superconductores capaces de alcanzar resistencias eléctricas extremadamente bajas, usada en trenes maglev y en general para la producción de campos magnéticos de alta intensidad. ¿Qué nos separa para el futuro? El futuro de la física cuántica estará ligado a la computación cuántica, ordenadores capaces de realizar cálculos exponencialmente más rápidos y con dispositivos de alta densidad de almacenaje, la criptografía y el cifrado de códigos secretos, la nanotecnología y la mayoría de ámbitos donde se requiere la manipulación y control de átomos y moléculas. Pero, ¿qué hay para el ser humano? Desde luego, nuestro organismo utiliza mecanismos cuánticos, como la emisión biofotónica coherente y las transmisiones de información neuronales. Utiliza parámetros cuánticos. Recientes investigaciones parecen apuntar a una transmisión instantánea de información, acorde al principio de no localidad, entre las células mediante sus campos biofotónicos. Además, el planteamiento de que como observadores podemos colapsar la función de onda y crear nuestra realidad, que somos energéticos y saber que no existe una realidad independiente de nosotros. Formamos parte misma de la realidad cuántica. Tiene serias implicaciones para entender el espacio que nos rodea de una forma más interactiva. Mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria se refiere al análisis, comprensión e interpretación de comportamientos que se presentan al estudiar las ondas. Al estudiar los diferentes movimientos de los objetos, no podemos dejar desapercibido las diversas sensaciones que percibimos del medio ambiente, como lo son el sonido, la luz, las vibraciones que sentimos al ver pasar un automóvil cerca de nuestra casa, al tocar las cuerdas de un violín o de una guitarra, o al ver el movimiento de las olas de mar, fenómenos naturales, huracanes, tsunamis, terremotos. Todos estos comportamientos tienen que ver con el estudio de las ondas. Una onda es una perturbación que viaja o se propaga desde un punto en el que se produjo hacia el medio que rodea ese punto a través de un medio material o del espacio, transportando energía sin que haya desplazamiento. La mecánica ondulatoria de Schrödinger. La historia cuenta que estando en la Universidad de Zúrich, fue invitado por Debye a dar un seminario sobre las ideas
de Broglie fue el resultado de una serie de artículos entre enero y junio de 1926 que dieron lugar a una formulación matemática completa de lo que hoy conocemos como mecánica ondulatoria. Schrödinger se plantea el problema de encontrar la ecuación que describe la evolución de las ondas de Broglie. Esto había sido desarrollado por Debye en un trabajo de 1911, en el que mostraba que en el límite de longitudes de ondas muy cortas, las ecuaciones de ondas de la radiación electromagnética tiende a la ecuación de la eiconal, característica de los rayos ópticos, ecuación que es análoga en formación de la ecuación de Hamilton-Jacobi de la dinámica de partículas. Schrödinger busca una ecuación para una partícula que tenga como límite la ecuación de Hamilton-Jacobi, de manera que mantenga un paralelismo semejante al que hay entre la ecuación de ondas para la radiación electromagnética y la ecuación básica de la óptica geométrica. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos. Una de ellas es en función del medio en el que se propagan. Ejemplo, las ondas mecánicas necesitan un medio material elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, para propagarse. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de material o a través del medio. Ejemplo de estas ondas son ondas sonoras y ondas de gravedad. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio material, pudiendo por lo tanto propagarse en el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Ejemplo, los rayos X, la luz visible o los rayos ultravioleta. Ondas en función de su dirección. Ondas unidimensionales. Las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos. Ondas bidimensionales o superficiales. Son ondas que se propagan en dos direcciones. Pueden propagarse en cualquiera de las direcciones de una de la superficie, por ello se denominan también ondas superficiales. Un ejemplo son las ondas que se producen en una superficie líquida en reposo, cuando por ejemplo se deja caer una piedra en ellas. Ondas tridimensionales o esféricas. Son ondas que se propagan en tres direcciones. Las ondas tridimensionales se conocen también como ondas esféricas porque sus frentes de onda son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación expidiéndose en todas las direcciones. El sonido es una onda tridimensional. Son ondas tridimensionales, las ondas sonoras, mecánicas y ondas electromagnéticas.